Xavier por el tema de la deformación de Cataluña, que lo hemos escrito así y yo es Xavier. Y él es jefe de la Unidad de Estadísticas Sociales de la División de Estadísticas de CEPAL. Y estuvimos contando batallitas de los 90 cuando nos encontrábamos en un programa famoso en América Latina que se llamó MECOVI, que era un programa de homogeneización de encuestas de condiciones de vida. Y acá somos dos supervivientes de aquel programa porque toda la gente que ha estado en diferentes, momentos del programa eran todos de institutos nacionales de estadística y técnicos de áreas sociales, de ministerios, del BID, del Banco Mundial y CEPAL, que nos instruían a ver cómo homogeneizábamos y cómo podíamos dialogar entre nosotros con diferentes estadísticas, construyendo los datos de la misma manera, a ver si en algún momento podíamos llegar a comparar. Entonces ese programa fue un programa súper, súper importante. MECOVI era un programa de mejoramiento de las encuestas de condiciones de vida y participaban todos los países de América Latina que se reunían sistemáticamente para dialogar sobre problemas que parecían particulares y resulta que todos teníamos los mismos problemas, ¿no? Entonces era una cuestión, la verdad que fantástica, fue un programa que nos marcó bastante a todos y a todas en América Latina, y tengo el honor de intercambiar con Javier y de saber que estábamos en esas mismas rondas y en esas mismas discusiones metodológicas y sustantivas, porque también tenía que ver con cada una de las encuestas con las que nos encontrábamos. Javier, es un gusto tenerte aquí, es un gusto tenerte en el INCASI, un placer, así que te damos la palabra y gracias por todo. No, por favor, muchísimas gracias. La verdad para mí también es un gusto estar acá, tener la oportunidad además de conversar un poco y hacer esta presentación en un horario en el que espero el sueño no los venza ahora con el calor y ya la larga jornada. Voy a tratar de contarles muy brevemente en qué está la discusión la discusión relacionada con la producción de estadísticas oficiales en América Latina y el Caribe, con énfasis particular en los datos sociales, y un poco basado en el trabajo que hacemos desde la División de Estadísticas de CEPAL, donde nuestra contraparte principal en los países son las Oficinas Nacionales de Estadística. ¿Sí? Les cuento muy brevemente, para el que no lo sabe, la CEPAL, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, es una de las 5 comisiones regionales de las Naciones Unidas. Y estas dependen directamente del secretariado, no es una agencia que tenga algún tema asignado en particular, sino que básicamente colabora en el desarrollo económico y social de los países. Y la División de Estadísticas en particular tiene 3 líneas estratégicas. Una es, y la principal diría yo, el fortalecimiento de capacidades y dar asistencia técnica en los países de la región, en las oficinas nacionales de estadística, ya sea mediante colaboración directa, algún instrumento en particular, o a través de talleres, cursos, seminarios. Hay una segunda línea de trabajo que es la compilación de datos y la diseminación de estadísticas sobre la región. Tenemos un portal que se llama CEPALSTAT, que es la principal vía de difusión de estas estadísticas, y la mayoría de las estadísticas que están ahí son compiladas ya por los organismos de Naciones Unidas responsables de la temática. Entonces, estadísticas de salud las tomamos de OMS, OPS, de educación de UNESCO, de empleo de la OIT, pero para algunos temas en particular, nosotros sí hacemos una producción que busca ser lo más armonizada posible para la región y que tiene que ver directamente con el ámbito de cuentas nacionales en estadísticas económicas y de aquellos indicadores que se pueden producir con encuestas de hogares, que es una de las cosas que hacemos desde la unidad de estadísticas sociales. Y la tercera línea de trabajo es la Conferencia Estadística de las Américas. Es un órgano que se llama órgano subsidiario, básicamente es un órgano donde los países, miembros de la CEPAL, se reúnen. En este caso, la representación de los países es a través de las Oficinas Nacionales de Estadística y es uno de nuestros principales ámbitos de colaboración entre países. Hay grupos de trabajo donde se abordan distintas temáticas. En eso, tomando
ese contexto primero general de lo que hace la CEPAL, hemos podido identificar algunas líneas de lo que está más en la preocupación de las oficinas nacionales de estadística actualmente, en lo que tiene que ver con la producción estadística general, y que yo diría que es algo que no es solo de América Latina y el Caribe, sino que seguramente es del mundo entero. El primer tema tiene que ver con el aprovechamiento de los registros administrativos, ¿sí? Esto es algo que en el discurso ya lleva más de una década, pero que ahora se está viendo acción concreta. Básicamente los registros administrativos son la alternativa para producir estadísticas oportunas y desagregadas a un costo muy bajo en comparación con los instrumentos de censos, encuestas, ¿verdad? ¿Dónde está el desafío principal? En el acceso, porque en este momento uno de los principales inconvenientes o dificultades tiene que ver con las barreras legales. Si la ley de la Oficina Nacional de Estadística le permite acceder a los datos del Servicio de Impuestos y el Servicio de Impuestos dice, no, mi ley de secreto tributario está por encima que tu ley de secreto estadístico. Estamos en una situación en la región y en el mundo en el cual habría un primer mejor mucho más arriba en el que todos ganamos si es que hubiera la posibilidad de tener una institución que reúna todo, satisfaga todos los secretos y permita hacer esta integración entre microdatos de fuente, porque podríamos tener información sobre educación y a la vez ingresos y a la vez el registro civil y ver si las personas, no sé, están vivas o muertas o lo que sea, de una sola vez, ¿verdad? Sin tener que tratar de juntarlo de diversos lugares. Pero bueno, ese es uno de los ámbitos en los que, y les voy a mostrar unos ejemplos más adelante, hay avance. El segundo punto es, en cierta manera, la ilusión y la preocupación en estadística y en todas las ciencias, y es qué está pasando en este momento en el que hay Big Data y la inteligencia artificial y apareció ChatGPT y nos va a quitar el trabajo o no. Y eso se siente muy fuertemente también en estadística, ¿sí? Cuando ustedes en los eventos recientes, si se fijan en los temas que son planteados por los propios directores de las oficinas de estadística, es como que los instrumentos tradicionales por un momento hubieran sido olvidados y todos están muy preocupados de cómo voy a hacer para adaptar mi institución a este nuevo contexto, ¿sí? Cómo utilizo los datos de telefonía celular, cómo utilizo las imágenes satelitales. Y obviamente esto tiene un desafío porque requiere cambios en los perfiles, ¿verdad? Mucho del personal que trabaja en las oficinas nacionales de estadística no tiene las capacidades para hacerlo, para abordar estos temas de golpe. Obviamente la situación de recursos limitados, etcétera. Y también yo creo que inevitablemente es un periodo en el cual uno está muy atento a lo que está sucediendo, después vendrá un periodo en el que uno se da cuenta que toda la expectativa que tenía no se cumple tan fácilmente y hay muchas cosas que estas fuentes no van a resolver y vamos a tener que seguir recurriendo en muchos casos a los instrumentos tradicionales. Y el tercer punto, los cambios en la gobernanza de lo que se llama ahora el ecosistema de datos, ¿sí? Y la relación con los otros productores, ¿sí? En qué medida la Oficina de Estadística deja de ser una institución principalmente productora y que tenía un poco el monopolio de la estadística oficial y se vuelve una institución que coordina y que sigue siendo la que eventualmente da el aval de qué es lo que es una estadística oficial o no, pero ya no tanto porque lo produzca directamente, sino porque establece las pautas y las normas que otras instituciones también deben satisfacer para esa producción de estadísticas. Y aquí uno de los puntos que genera también mayor incertidumbre tiene que ver con el sector privado. ¿En qué medida es posible que el sector privado se vuelva un productor o al menos un proveedor de datos confiable y regular para la producción de estadísticas oficiales, ¿verdad? Por ejemplo, el ejemplo más claro es el de telefonía móvil, donde hay datos ahí del sector privado. Si nos vamos al tema de encuestas de hogares, ya más en particular, y al de estadísticas sociales, digamos, junto los dos porque en la práctica es de aquí de donde sacamos la mayoría de las estadísticas que se utilizan en la región, en América Latina y el Caribe, que es una región que en general tiene sistemas de encuestas bastante consolidados, ¿sí? No todos los países, esta generalización no implica que todos los países y cada uno de ellos tenga buena disponibilidad de encuestas o buena calidad, pero en general uno se da cuenta que en la mayoría de países hay al menos una encuesta de empleo regular en todos, ¿sí? Tal vez por ahí una o dos excepciones. Hay encuestas de propósitos múltiples que pueden estar adosadas a la de empleo o no y que miden temas adicionales, y en general son las que se utilizan para medir pobreza por ingresos, distribución del ingreso, etc.
Y además tenemos las encuestas de ingresos y gastos, ¿verdad? Que son la vía por la que se suele medir el gasto en general, como insumo para cuentas nacionales, el IPC, las canastas básicas, etc. Encuestas y módulos de uso del tiempo. En esto la disponibilidad es un poco menor. Hay países que sí han mantenido cierta regularidad, otros que no. Lo hicieron una vez y después no han seguido. Y además existen otros tipos de encuestas, ¿no? Encuestas de victimización, encuestas de demografía, salud, etc. Entonces, en ese sentido es una región que tiene disponibilidad de información. Una de las cosas que hacemos nosotros en CEPAL, como les mencionaba antes, es esto de compilar las encuestas, hacer un ejercicio de armonización ex post, ¿verdad? Tratar de hacer lo más comparables posibles las categorías de respuesta hasta donde los instrumentos lo permiten. Y esto es lo que nosotros tenemos en lo que se llama el BADEOP, el Banco de Datos de Encuestas de Hogares, que tiene las encuestas que miden en general ingresos, ese es porque un poco está basado en esta tradición que tiene la división de hacer el cálculo de pobreza por ingresos para América Latina, y con lo que se calcula pobreza, desigualdad y una serie de otros indicadores, pero además compilamos otras encuestas adicionales, tal vez con un periodo de actualización menos frecuente, y que incluyen encuestas de condiciones de vida de los países del Caribe, las encuestas de ingresos y gastos, las de uso del tiempo, esto en colaboración con la División de Asuntos de Género, que ha sido muy activa en esa línea de trabajo, y algunas encuestas de empleo adicionales, que es algo que está en desarrollo. Con base en esa información, nosotros tenemos un poco esta posibilidad de dar una mirada panorámica sobre la situación social de la región, ¿verdad? Uno de los indicadores clásicos que publica la CEPAL es este de la población en situación de pobreza extrema y pobreza, donde vemos que hay una tendencia en general a la disminución entre el 2000 y el 2012, después un estancamiento, y empieza a haber un retroceso, ¿no? Un aumento, sobre todo en la pandemia, que después vuelve a retirarse un poco. Las estadísticas de distribución del ingreso, las paso por encima porque ustedes yo creo las conocen bien en general, ya sea de esta fuente o de otras. Estadísticas, por ejemplo, del tiempo total de trabajo remunerado y de cuidado de las personas, ¿sí? Y ahí está la comparación entre hombres y mujeres, donde uno ve claramente la brecha de género. Asistencia escolar por quintiles, por ejemplo, es uno de los indicadores que sale de esta fuente. Acceso a Internet también por quintiles, y uno puede observar ahí las desigualdades en ese sentido. Y un indicador que también, bueno, en este caso proviene del Latinobarómetro, que es el de expectativas, ¿no? Población que cree que sus hijos vivirán mejor por sexo. Estos que les mostré, en realidad estoy haciendo un poquito de propaganda acá porque vienen de un portal que está en la página de CEPAL, se llama el Portal de Desigualdades, que un poco busca esto de difundir alguna de la información sobre las brechas de la región de una manera un poquito más didáctica, que no sea simplemente entrar a la base de datos de Cepalstat y descargar. Y algo que va a estar listo pronto, ¿sí? Espero que en un par de meses más, que ya va a estar difundido, es la posibilidad de hacer un procesamiento sencillo, en línea, de los microdatos de las encuestas de hogares, ¿sí? Que va a permitir hacer básicamente tabulaciones de las variables, eligiendo un par de cruces, para un conjunto de años o un conjunto de países. Esa es la gracia, ¿verdad? Para no tener que entrar a las páginas de las oficinas de estadística de cada uno de los países. Y le estamos agregando unos módulos también de evaluación de calidad para ver qué tan confiable, en términos del error muestral, es la información que se está obteniendo, y la posibilidad de hacer unos modelos sencillos de MINSER para el mercado laboral y un Logit para pobreza, ¿sí? Básicamente para ofrecer una posibilidad de aprovechar estos microdatos sin necesidad de tener la base misma, que a veces puede ser más complicada. Ahora, bien, estoy corriendo un poco pensando que no me iba a alcanzar el tiempo, pero... Sí. Vas bien. En el ámbito de las encuestas de hogares, más allá de, hay este tema en el que uno podría decir están un poco olvidadas de la discusión, si uno quiere, últimamente, ¿verdad? Pero se han identificado algunos avances o líneas de trabajo en las cuales es posible trabajar en los próximos, en lo que viene a continuación, ¿verdad? Hacia adelante, a futuro. Hay un grupo en el ámbito de la Comisión Estadística de las Naciones Unidas, que es un grupo intersecretarial de encuestas de hogares, que incluye básicamente a los principales organismos internacionales que tienen trabajo de recolección de encuestas, ¿sí? Está el Banco Mundial, está la OIT, está UNICEF, y también algunos países que forman parte de ese grupo.
Y ellos hicieron un trabajo muy bueno que se publicó hace 2 años, donde se identifica un poco qué es lo que viene hacia adelante para las encuestas de hogares. Porque si bien uno reconoce la utilidad enorme que tienen, es claro que hay ciertos problemas que se están volviendo cada vez más difíciles de controlar. El principal es la reducción en las tasas de respuesta, ¿sí? En la medida en que la población es más urbanizada y tiene más ingresos, tiende a responder menos las encuestas, eso es un fenómeno generalizado. Y también hay una creciente fatiga de los informantes ante cuestionarios extensos, ¿verdad? Como investigadoras nos gusta saber todo a la vez respecto a un mismo hogar para poder cruzar las distintas variables, pero estar 2 horas respondiendo un cuestionario es algo que cada vez menos hogares están dispuestos para hacer. Dificultades para financiamiento. En muchos casos, las encuestas, si bien se han mantenido de manera regular, esto no implica que tengan un presupuesto apartado en el presupuesto público, digamos. Es una negociación permanente y no siempre se consigue. Y de todas formas, hay un tema de la oportunidad de los resultados, ¿verdad? Las encuestas, en cierta manera, uno dice, está muy buena, pero no me sirve tener que esperar todo el año para saber qué pasó el año pasado, cuando yo ahora en la política pública quiero actuar ahora. Entonces, es un tema también que se debe mejorar en este contexto en el cual estamos esperando tener información casi inmediata. Este informe que les mencioné del grupo intersecretarial propone 8 áreas de prioridad, ¿sí? Dado que son 8, es difícil decir, bueno, están muy priorizadas, pero que todas tienen que ver con producir estas mejoras para el trabajo con las encuestas. Uno tiene que ver con mejorar la interoperabilidad y integración con otras fuentes, ¿sí? Sin duda, el camino hacia adelante, una vez que uno diga, bueno, no voy a poder reemplazar las encuestas con Big Data o con registros administrativos por completo, es cómo hago para juntar ambos tipos de fuentes de información y aprovechar las ventajas que me provee cada uno de ellos. Para eso, les voy a mostrar un poco más adelante también, esto tiene que ver también con el trabajo en los censos de población y la posibilidad de complementar censos con registros administrativos. Uno requiere incluir alguna información en la encuesta que me permita identificar a los respondentes. ¿Sí? Por ejemplo, la cédula de identidad o el número de identidad, porque con eso hay esta posibilidad de hacer el cruce, por ejemplo, con registros administrativos. Y otra vía que es muy promisoria es la de tener información, que creo que viene más adelante, pero tener información sobre la localización geográfica de los hogares, ¿verdad? Puede ser con un cierto ruido para evitar la identificación directa, pero esto permite hacer también una integración con datos que vienen de información geoespacial. Y entonces hay ciertas variables que ya no necesito preguntar porque tengo claramente lo que el satélite me dice sobre lo que pasó en esa región. Por ejemplo, ¿hubo inundaciones o no? ¿O cuáles son las características? O en variables agropecuarias. ¿Cuál es la extensión del terreno? Bueno, tengo la medición directa, ¿verdad? Otra línea de trabajo tiene que ver con encuestas más inclusivas y centradas en respondentes, ¿sí? Hay algo que ha estado muy ausente en general de las oficinas de estadística y es cómo hago para que la persona que me está respondiendo, saber yo bien si me está entendiendo la pregunta. ¿Puedo mejorar la forma de preguntar? Entonces, empezar a testear los cuestionarios, el tener un poco más de grupos focales para obtener respuestas y hacer mejoras en ese sentido es una línea de trabajo promisoria. Y también ir moviéndose en la medida de lo posible hacia el respondente directo y no el que se llama informante mejor calificado, ¿verdad? Porque la calidad de la información que podemos obtener de ahí es limitada. Bueno, un tema de mejorar la eficiencia y cobertura del muestreo, ¿sí? Aquí también la posibilidad de utilizar información geoespacial y tener actualizaciones frecuentes del marco de muestreo es algo que es factible de realizar, que actualmente no se hace, y por eso tenemos este problema de que a medida que pasan los años, el marco de muestreo va quedando desactualizado y cuando viene el nuevo marco hay un cambio en las series de la encuesta, se pierde comparabilidad y es algo que no era necesario, ¿verdad? Se podía lograr si es que uno mantiene esto, el marco actualizado permanentemente. Una recomendación adicional tiene que ver con ampliar el uso de métodos objetivos de medición, pero que esto de método objetivo tiene que ver básicamente con el utilizar dispositivos. ¿Sí? Por ejemplo, hay algo que empezó a hacer UNICEF en las encuestas MIX y es, no le pregunto al hogar por la calidad del agua, sino que el encuestador va con un aparatito y mide la calidad del agua directamente. Entonces después yo puedo reportar el dato, no es la percepción de la persona al respecto, sino que es el dato observado. O cuando estoy preguntando sobre actividad física, le puedo dar a la persona un dispositivo, y etcétera, ¿verdad?
Obviamente esto encarece mucho la encuesta, entonces si no hay ganancias en eficiencia desde otro lado es difícil implementar. Bueno, mejorar las capacidades para levantar encuestas vía web, telefónicas y mixtas. Al menos en América Latina y el Caribe, yo sé que en Europa es distinto, las encuestas telefónicas no se implementaban para nada. La pandemia implicó un cambio radical y muchas oficinas de estadística empezaron a mirar esto como una vía factible. Y algo que quedó instalado después de eso es la combinación. Visito al hogar de manera presencial en una primera visita y después voy haciendo seguimiento telefónico en las subsiguientes oportunidades, ¿sí? Este tipo de innovaciones también mejora la eficiencia y puede disminuir algunos costos. Un ámbito que también es muy promisorio es el de utilizar el machine learning y la inteligencia artificial, no pensando por ahora en como fuente de datos, sino en aplicarla a lo que uno cuando levanta la encuesta, ¿verdad? Ir viendo, analizando, aplicando estas técnicas, bueno, ¿dónde estoy obteniendo mejor respuesta? ¿A qué hora del día? ¿Con qué encuestadores? Cuando pregunto de qué manera. Y que de aquí los propios modelos predictivos me vayan diciendo esto es lo que te funciona mejor respecto a esto otro. Y bueno, un punto que ha salido en conversaciones de café con algunos de ustedes es el tema de las dificultades que hay para acceder a los datos, ¿verdad? En muchos casos, las normas para poder trabajar con los microdatos, sobre todo de las encuestas, la verdad están un poco desactualizadas. Son excesivamente restrictivas, aun cuando, sobre todo en países de población grande, la posibilidad de identificación de los respondentes es mínima o nula, diría uno, si es que se hacen ciertas aplicaciones sencillas de anonimización. En esto bueno, y me paso un poco a ver los ejemplos. En esta idea de integrar datos, ¿verdad? Integrar distintas fuentes de datos, hay dos líneas que nosotros estado impulsando un poco desde CEPAL y que parecen promisorias. Una tiene que ver con esto de medir los ingresos, ¿verdad? Medir los ingresos, medir la distribución del ingreso, el índice de Gini, que lo veíamos en la última presentación, en un contexto en el que uno sabe que estas cifras tienen un sesgo, ¿verdad? Los hogares más ricos no están en la encuesta y uno se da cuenta básicamente cuando mira las características de los, ya sea ocupados más ricos o los hogares con mayores ingresos. Casi no hay ingresos de capital, ¿verdad? De ingresos de la propiedad en la encuesta. Y cuando uno lo compara con cuentas nacionales, hay una brecha grande en algunos casos, gigante en otros. El tema que uno tiene ahí es, bueno, sé que existe una brecha, pero no sé cómo se distribuye esa brecha. Y cómo se distribuye esa brecha, obviamente, es lo que incide en el Gini, ¿verdad? ¿Es un hogar que está subdeclarando todo, o son 10.000, o son 100.000, etcétera? Un camino que se ve como promisorio es, bueno, ¿qué pasa si utilizo las declaraciones tributarias como una forma de al menos extender un poquito la cola derecha de la distribución y tener una información más completa? Y eso es algo que se ha venido trabajando. Algunos países se han ido abriendo a tener alguna forma de utilización de los datos tributarios. Lo que uno ve en general es lo que cabe esperar. En la medida en que va haciendo estas correcciones a la distribución que obtiene de la encuesta, la desigualdad es mucho más alta, ¿verdad? Porque lo que estamos añadiendo es básicamente la parte derecha de la cola. Pero la tendencia no necesariamente es distinta, ¿sí? Puede ser que sea distinta, puede ser que no. Y cuando es distinta, puede ser que vaya al alza cuando la encuesta decía que iba a la baja o viceversa, ¿verdad? Ahí un poco puede pasar cualquier cosa. Y otro ámbito que es en la literatura, en la academia, existe ya desde hace 30 o 40 años, pero que en las estadísticas oficiales no ha sido incorporado o utilizado en mayor medida, son los modelos de estimación en áreas pequeñas, ¿verdad? Que en principio es una alternativa para generar estadísticas más desagregadas, para tener cifras que sean representativas a nivel geográfico menor o de grupos en particular, y reducir el error de muestreo utilizando las fuentes de datos que ya existen, ¿sí? Utilizando el censo, utilizando la encuesta o registros administrativos o los datos satelitales. Y donde básicamente lo que uno utiliza es un modelo que predice la variable de interés con los datos de la encuesta, ¿verdad? Y que son las variables auxiliares que utilizo tienen que estar disponibles en alguna otra fuente de información que tenga mayor nivel de desagregación geográfica, digamos el censo. Entonces después lo que hago es predecir esa variable de interés en el censo. La idea es bastante sencilla, donde están los mayores desarrollos de la metodología tienen que ver con
¿cómo hago para tener un buen modelo? ¿Cómo hago para estimar bien el error de medición y saber si efectivamente estoy mejorando el resultado o no? Pero es algo que ya está bastante probado en general y para muchos de los usos es bastante fiable. Eso que está en la pantalla son algunos ejemplos de publicaciones de instituciones de estadística de países de la región, que son distintos tipos de indicadores desagregados utilizando modelos de estimación en áreas pequeñas, ¿sí? Para pobreza, para desnutrición crónica, inseguridad, etcétera, en distintos países. Nosotros en CEPAL hemos estado también haciendo aplicaciones similares y algo que va a estar disponible pronto, estoy haciendo muchas promesas, pero este está casi listo, es en el geoportal que tiene CEPALstat, el poder acceder a las estimaciones desagregadas a nivel de división administrativa mayor, ¿sí? Es decir, la primera desagregación, el primer nivel de desagregación para algunos indicadores, donde la gracia está en que uno pueda combinar esto integrando lo geográfico con las características, ¿verdad? Ahí hay un ejemplo, esto es Ecuador, donde uno puede mirar a nivel de provincia el cruce entre grupos de edad y grupo étnico, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, permite un análisis un poquito más desagregado del que es factible a veces lograr utilizando directamente solo la encuesta, por los niveles de error muestral que no nos dan para tener datos para todos esos ámbitos. Ahora, les había mencionado el tema de los censos, ¿verdad? Que también es, bueno, en este momento hay mucha atención al respecto porque es cuando se han estado ejecutando y terminando los censos de la ronda 2020, con cierto retraso debido a la pandemia. Y lo que se ha encontrado en la mayoría de países de la región, si no en todos, es desafíos parecidos a los que mencionábamos recién con las encuestas, pero a los que se ha sumado el hecho de que el censo es mucho más mediático. Entonces, en la medida en que ha habido algún problema o ha habido alguna idea de que puede haber cobertura insuficiente, etcétera, rápidamente esto se ha convertido en temas para la politización del censo, para cuestionamientos, y a la vez la preocupación de, bueno, ¿cómo hacemos para ver si efectivamente el censo logró toda la cobertura deseable? ¿Cuánto se puede utilizar las estimaciones que están proveniendo de los censos? Entonces, hay un ámbito en el cual esto que es una de las operaciones estadísticas más antiguas, pese a ello, sigue siendo un problema. Y por eso varios de los directores en general de las oficinas de estadística están mirando hacia, necesitamos integrar registros administrativos. No podemos seguir haciendo censos que sean solo basados en preguntas en visitar a la población. Y se han, por lo tanto, introducido algunas mejoras, ¿sí? Una tiene que ver con, bueno, en la parte de las visitas, ampliar el uso de dispositivos móviles, realizar precensos vía web. Esto se hizo en Uruguay, se hizo en Argentina y en general ha habido un buen funcionamiento. Y esto de integrar los registros administrativos a través de un número de identidad, ¿sí? Esta es la parte promisoria, pero a la vez difícil, porque, claro, tiene que haber una aceptación de la población de entregar su número de identidad, cosa que no siempre sucede. Las láminas que vienen a continuación muestran algunos ejemplos de Ecuador y de Uruguay respecto a cómo ellos, en su censo más reciente, utilizaron algún tipo de integración con registros administrativos. Ambos países ya han venido armando un registro base de población, ¿verdad? Cosa que, bueno, en general el modelo siempre son los países nórdicos y es como a lo que todo el mundo está apuntando. Y en la medida en que se tenía información sobre el número de identidad, fue posible entonces utilizar los registros administrativos para confirmar la precisión, mejorar alguna de la información que había sido declarada. Entonces, bueno, este es el caso del Ecuador, y ahí ustedes tienen un diagrama básicamente donde se mira las reglas de, bueno, ¿qué pasa si tengo un dato de registro y de censo? Lo valido, ¿cómo se va utilizando? Pero se está convirtiendo ya en algo que se utiliza. Y el otro que les mencionaba es el caso de Uruguay. Aquí, además, hay una base amplia de registros sociales que se han ido integrando y que han sido utilizados en el censo. De hecho, en Uruguay se hizo como un censo paralelo basado en registros administrativos para después ver cómo da respecto al censo tradicional, digamos. Me salto eso, pero se puede mirar en los distintos seminarios en que se ha presentado. Como un último tema, en lo que tiene que ver con estadísticas sociales, en 2023, en el contexto de la Comisión de Estadística de Naciones Unidas, se creó
una entidad que se llama Grupo de Amigos de la Presidencia, para discutir el tema del futuro de las estadísticas sociales y demográficas y promover mejoras. Tienen este nombre de Grupo de Amigos de la Presidencia, es como estándar en este ámbito, suena un poco raro, pero... Y bueno, se está trabajando un poco en... Se han identificado 5 bloques que le dan estructura al tema, las personas, las relaciones, los resultados, los lugares, la geografía y el tiempo. Esas son como las 5 dimensiones que se están considerando para el análisis de las estadísticas sociales y demográficas, y es algo que debería empezar a generar resultados de aquí en los próximos 2 años. ¿Sí? Para cerrar, básicamente hay un contexto cambiante, ¿sí? De todas las estadísticas, no solamente de las estadísticas sociales, y que, como mencionaba anteriormente, se caracteriza por nuevas fuentes y nuevos actores, una demanda continua por datos más frecuentes y más desagregados, en un contexto de que no hay más recursos para hacerlo, ¿verdad? Entonces, esto requiere adecuarse a los nuevos contextos. Una de las vías más promisorias es la de aumentar el acceso y el uso de los registros administrativos. Otra es la integración entre fuentes de información, ya sea a través de modelos o a través del vínculo directo, si es que tengo una variable de identificación común. Y la experimentación con fuentes de datos no tradicionales, ¿verdad? Estas son cosas que de repente empiezan a dar luces nuevas y se pueden ir utilizando con mayor frecuencia. Todo esto sin perder de vista la centralidad de las fuentes tradicionales, ¿sí? Y en ese sentido es necesario también introducir innovaciones y mejores prácticas en lo que es el levantamiento de las encuestas, de los censos, al menos en lo que tiene que ver con las estadísticas sociales. Dejo ahí algunos enlaces de interés que pueden ser de interés de las cosas que mostré, porque va a estar disponible la presentación. Sí, ¿sí? Va a estar grabada y podemos también subirla a la web. Eso, claro, por aquí quedan los links disponibles. Ahí termino mi presentación. Muchas gracias. ¿Abrimos un pequeño turno de palabras? Sí, creo que ¿Podemos hacer en 3 el anterior? Sí. Este es mi despacho, por si acaso. Guárdalo. Sí. Sí, porque... Bueno, la jornada acaba a las 6. Y para ser rigurosos con el tiempo, tenemos un poco más de 15 minutos. Si os parece, al hilo de la intervención de Javier y de Antonio, abrimos un turno de intervenciones con cuestiones o comentarios o preguntas alrededor de esas 2 intervenciones, o si se quiere hacer algún tipo de reflexión, comentario que vaya más allá, también lo dejamos. Por tanto, abrimos este espacio hasta las 6 y a las 6 cerramos. En principio vendrá la vicerrectora. Sí, está reunida con estudiantes, pero en principio vendría. Las tiene presos los estudiantes. En teoría está retrasada, pero bueno, vamos a mirar. Abrimos el turno, sí, adelante, Mariana Mariana, espérate, Mariana, Marta y Carlos, y Manolo. Mariana. Javier, sobre la intervención reciente, porque recién comentabas que, bueno, dentro de los desafíos de las encuestas, hogares y censos, está esta cuestión de captar datos de identidad que permitan identificar, como sería en Argentina el DNI o la cédula o algo así, para después poder machearlo con los registros administrativos. Entonces me preguntaba cómo, a ver, si avanzamos hacia ese lugar, ¿cómo analizaríamos cuestiones ligadas a los trabajadores informales o precarios en países como los nuestros, en donde, bueno, cuando vayamos al registro administrativo nos vamos a encontrar con que en el registro de trabajadores formales esas personas no están, por lo cual vamos a poder saber que son trabajadores informales o precarios, pero no vamos a tener la información que tenemos hoy, que en qué puesto de trabajo están, de qué calificación, en qué rama de actividad, y otras cuestiones que también son importantes, que, por ejemplo, en el caso argentino, la mitad de la masa laboral está en la precariedad, o sea, no la vamos a encontrar en esos registros. Sí, 20, sí. Yo diría que también se venga, Antonio, movete para allá que va a usar. ¿Querés mostrar?
Tenemos varios comentarios. Sí, sí. Varios comentarios. Esa pregunta queda registrada. Marta. Bueno, yo tengo comentarios sobre ambos aspectos. Bien. Bueno, primero quiero felicitar a Javier porque es un gran embajador de América Latina, Sí. ¿no? Porque ha quedado América Latina por allá, ¿no? Pero si bajamos con las patitas en el barro, nos damos cuenta que lo primero que le falta a los países latinoamericanos es el conocimiento de sus ciudadanos. Que si bien existe un DNI y un número, los estados no tienen ni idea dónde están esos ciudadanos. ¿Y qué es lo que hacen? Esa es la primera comparación importante con Europa, es esa. Yo hoy día puedo entrar al registro electoral holandés, bajar toda la base de datos del registro electoral holandés y sé todo sobre la población holandesa. Eso no existe en ninguna parte de la región. Entonces, si bien las encuestas de hogares, las encuestas de presupuestos familiares, etcétera, son prácticamente la única fuente, ¿no? En Chile tenemos otra que es la encuesta socioeconómica, etcétera, son las únicas fuentes, ¿no es cierto?, de información agregada, yo diría, ¿no? Entonces, me parece que hay que establecer esa diferencia y que si bien estamos tratando de avanzar, hay una disparidad de los censos. En el 100% de los casos es mejor usar Google que otra cosa, y falta poco para que Elon Musk nos diga más sobre nuestros países que lo que los países saben. Me parece que es importante decirlo porque esa es la realidad latinoamericana. Y hay diferencias entre países, hay países que tienen un poco mejores estadísticas que otros, pero ese es el piso. Y por otra parte, quería maravillarme a admirar el modelo analítico que usó Antonio en la clasificación. He visto pocas comparaciones entre Europa y América Latina en que sea posible mezclar países con características similares. Y creo que eso es un avance impresionante, gigante. Más allá de que yo ese periodo lo dividiría en por lo menos dos tramos, que tienen dos crisis gigantes, ¿no? Que es la crisis del subprime y la crisis del 20, ¿no? O sea, de la pandemia. Y creo que eso puede dar resultados muy diferentes, pero como, digamos, como instrumento analítico me parece genial. La clasificación, eso de poder mezclar, no sé, Suecia y Bolivia en una misma metodología, ¿no? Es genial. Así que, bueno, eso. Muy bien. Quería alguien más que quería juntar otra pregunta. Sí, Carlos. Mucho interesante hablar de los datos administrativos. Yo sé que es muy difícil tener acceso a los datos administrativos, hay muchos impedimentos legales, frecuentemente, pero me parece que es fundamental para los países de América Latina hacer eso. Para los cientistas sociales, porque la ciencia social avanza en esta línea, en esta dirección. Entonces, en algunos países de Europa eso es mucho difundido. Los Estados Unidos están corriendo atrás para no se quedar atrasados. Y mi pregunta es, ¿se CEPAL tiene algún poder o algún poder de argumentar con los gobiernos, los diferentes gobiernos, y de levantar una campaña, alguna cosa que se possa hacer isso? Existem mesmo metodologias que permitem olhar, mirar os dados administrativos sem identificar as pessoas, né? Existem metodologias avançadas nesse sentido. Então, há alguma, como estão os debates com os governos e tudo isso, que para mim me parece que é fundamental para as ciências sociais e também para as informações de um modo geral, irem nessa direção. Senão, mais uma vez, vamos nos quedar atrasados. Sí. Sí, Pedro. Sí, una cuestión que me preocupa en el marco de casi finalmente del objetivo del proyecto federal y por el ejercicio comparativo internacional es, por un lado, ¿qué tipo de colaboración se da entre CEPAL y Eurostat, por ejemplo? Es decir, ¿existe comunicación
Ujú. ¿Hay algún tipo de estrategia conjunta? ¿Hay reuniones periódicas o no hay nada? En fin, porque, digamos, básicamente para plantear la cuestión de que muchas veces nos encontramos con las dificultades de hacer comparaciones internacionales de variables que se registran en un sitio pero no se registran en el otro. Por ejemplo, la misma informalidad. En Europa no existe el dato de la informalidad, existen estudios ad hoc para hacer estimaciones, pero es una fuente de información que cuando comparamos América Latina es realmente una gran limitación. Y por tanto, sé que si son protocolos como los de la OIT, pues no generan ese grado de homogeneidad y en otros casos pues es muy, muy difícil. O porque no se registra o porque se registra de manera diferente. Cerramos acá para poder dar respuesta y después, en todo caso, si surge alguna pregunta más, seguimos. Adelante, Javier. Buenísimo. Muchas gracias por los comentarios y las preguntas. A ver, sí, sin duda el tema de la informalidad es una de las características de América Latina que hace que uno no pueda depender solamente de registros administrativos, ¿verdad? Y que eso es lo que nos diferencia probablemente de los países nórdicos, donde uno dice, bueno, el registro está captando a toda la población o prácticamente toda la población. En todo caso, sí ofrece la oportunidad, por ejemplo, de, si quieres hacer un seguimiento de la historia laboral de las personas en el mercado formal y ver qué pasó con las entradas y salidas, con el ingreso, etcétera, ahí podrías tener una fuente de información que es mucho más directa y confiable probablemente que la encuesta. Entonces, es más bien una estrategia combinada, ¿verdad? Algunas partes se van a poder hacer con registro, otras no. Y hay un tema que es difícil también ahí, por eso esto sigue siendo experimental, y es el declarar el DNI es voluntario, ¿sí? Entonces, hay una parte importante de la información que, aun cuando esté en el registro, no va a haber forma de vincularla, pero creo que es parte del camino hacia adelante. No era mi intención dar una imagen tan positiva del tema, pero sí, sin duda, yo creo que falta muchísimo para ir en esa dirección. Pasa que, con el tema de los registros administrativos, uno depende de cómo funciona la sociedad o funciona el gobierno, ¿verdad? ¿No? Como no es un levantamiento estadístico, o sea, en realidad hay que comenzar por otro lado primero, y cómo uno empieza a tener esta información de manera más sistematizada. En ese sentido, coincidimos que el acceso a los registros es esencial. A la pregunta de cómo están los debates con los gobiernos, ¿verdad? O la posibilidad de promover esto. Y yo diría que el problema, tal vez la forma en la que lo identifico es que es muy difícil que este diálogo alcance un nivel político de muy alto nivel. Las oficinas nacionales de estadística no suelen tener un estatus muy alto en el aparataje público, y es difícil que ese mensaje llegue a los niveles más altos, ¿verdad? No es muy distinto a lo que nos pasa en la CEPAL. Cuando uno va con este mensaje desde la División de Estadística y lo quieres introducir en algún discurso político de alto nivel, uno dice como que, pero es que esto no es donde está ahora la discusión, no es el tema tan relevante, ¿verdad? Creo que es parte de un proceso, y la verdad es que algunos países han sido muy exitosos, algunos directores de oficinas de estadística, en vender esto de una manera en que sea escuchada por los políticos. Yo creo que hay un trabajo ahí de negociación y tratar de generar una mayor aceptación. En todo caso, CEPAL, y las Naciones Unidas responde al mandato de los países, no tenemos una posibilidad de establecer un estándar o de exigir nada, es más bien al contrario. Y eso es, para ligarlo con la última pregunta, también la principal diferencia con Eurostat, ¿verdad? Aquí no hay un mandato. CEPAL puede hacer recomendaciones, puede hacer foros. Existe un diálogo en general a nivel internacional de todos los directores o jefes de estadística de todas las agencias de Naciones Unidas, donde está Eurostat, donde está CEPAL y donde está el Banco Mundial y todas las agencias, donde se discuten temas comunes. El tema de hacer un trabajo más focalizado o específico depende de iniciativas muy particulares. Y en este momento no tenemos algo en lo que uno diga, bueno, ¿por qué no armonizamos de alguna manera lo que se hace en Europa con América Latina? Entonces, yo diría, claro, no hay un trabajo en esa línea que vaya hacia una mayor comparabilidad. ¿Sí? Hay comunicación, pero tiene más bien que ver con identificar problemáticas en común. Gracias. Bueno, seré breve por la hora.
Yo lo que tengo son muchas dudas por eso me ha estado gustando hablar con vosotros, tanto en el café como en cualquier momento. Bueno, yo me he ido tropezando con las limitaciones estadísticas que hay y, bueno, eso es un problema, pero yo creo que hay en general, para las comparaciones, yo creo que hay que explorar temas de historia para ver el origen de las instituciones, porque si no, yo creo que no se comprende, y especialmente de la Segunda Guerra Mundial para acá, qué es lo que ha ido pasando y cómo se ha configurado el orden internacional, porque si no es difícil de entender las características, el origen de las distintas instituciones. Me refiero, por ejemplo, a la idea de negociación colectiva, de pacto social, de estado del bienestar. No se entiende si no es el contexto histórico. Luego, en el proyecto también he hecho de menos una visión económica, de que se hable de estructuras comparativas. Porque claro, estamos comparando y a veces todo es como flotara sin tener raíces en el suelo. Yo creo que las estructuras económicas ayudan a entender también, ¿no? Y luego otro riesgo es que muchas veces, ya lo dijo Renata el otro día, de que en el primer proyecto anterior teníamos una visión muy estática. O sea, faltaba la dinámica, explicar los cambios que se producen o cómo se ha llegado aquí. Es simplemente esto. Por tanto, yo creo que la apuesta de futuro es explicar las dinámicas, los cambios, los contextos, explicar las estructuras, las raíces y mirar a la historia. Nada más. ¿Recojo alguna otra ronda de preguntas? Sí, van. Muchas gracias por el hueco. Felicitar a Xavier por el trabajo que está haciendo. Creo que armonizar esos datos debe ser una tarea hercúlea, así que quiero felicitar por el trabajo hecho. Yo tengo una pregunta para don Antonio. Precisamente. Antonio. A ver. Soy muy clásico en eso. Sobre la última reflexión que has hecho, creo que has insistido mucho en todo lo que tiene que ver con la importancia del diálogo social, de los modelos de negociación colectiva, el impacto que eso puede tener en términos de desigualdades, etcétera, etcétera. Y luego proponía como una posible reflexión un nuevo contrato social. Yo me pregunto cuál es tu opinión acerca del posible rol que pueda tener, o si es una posibilidad en un país como España y en los países más de modelo estadista, se adopte un modelo de negociación colectiva donde, digamos, menos importancia los derechos estadistas, como el Estatuto Básico de los Trabajadores, y tengan un mayor rol y una mayor importancia las negociaciones colectivas descentralizadas, como es el caso nórdico. Si crees que es viable ese cambio de modelo, tal y como funciona el país. Así que muchas gracias. Yo creo que primero los países nórdicos no tienen estructura descentralizada, sino centralizada, a lo contrario. Es decir, cuanto más centralizada está la negociación colectiva a nivel cúpula, más igualdad, porque se introduce la misma pauta de crecimiento de los salarios de manera uniforme. Por ejemplo, ese mismo papel es el que juega el salario mínimo interprofesional, juega un papel nivelador por lo bajo. Claro, por arriba, por ejemplo, salarios mínimos vía convenio colectivo o vía pacto social, es una buena oportunidad para igualar. De hecho, las políticas neoliberales han ido a lo contrario, a la deconstrucción de la negociación colectiva mediante la descentralización o introduciendo cláusulas de open clauses, cláusulas abiertas. Entonces, las cláusulas abiertas es un coladero para deconstruir la negociación colectiva. Pero yo creo que lo optimista, digamos, de futuro es que algunos pensantes con cabeza del sector conservador están planteándose de que hay un problema de gobernabilidad y por tanto se necesita algún contrato social, si no esto puede ser la debacle. Gracias. Eso le pasó a Franco, al final había una negociación colectiva porque necesitan algo de eso lo exigió la ONU. A Franco fue porque se lo exigió la ONU.
Quedan dos preguntas que van a ser las últimas. Una es de Marcelo y la otra es de Lalo. Javier, muy interesante tu propuesta, tu relato sobre la integración del diseño a medida de registros y de encuestas. Pero eso, ¿cómo contempla? Son datos de perspectiva de oferta. ¿Cómo contempla la perspectiva de la demanda que también preocupa a los económicos? Lalo, esta pregunta. Quería preguntarte, Javier, luego de exposición, sobre el tema de los registros administrativos. Hay un avance en muchos países de la región sobre el trabajo en los registros administrativos, tomando en cuenta además la dificultad de no poder captar a los informales, como preguntaba Mariana. Pero hay países, por ejemplo el caso argentino, actualizan los datos que tienen los registros administrativos con lo que tienen los registros de transferencias, específicamente ANSES. Esa práctica no es generalizada en muchos países de la región. Entonces, la pregunta es, ¿cómo hacen muchos países para poder incorporar en su base de datos para que los registros administrativos al sector no registrado? Y después, por otro lado, obviamente hay una salvedad que tiene que ver con que los registros administrativos, cuando pasan al área estadística, deben analizar a la contribuyente. Recuerden que son datos que vienen de personas que yo puedo detectar en una base de datos. Entonces, generalmente lo que hacen muchos países es que entregan información, los países de la región principalmente es, en términos casi libres, Argentina, por pedidos México y Chile. Después, Uruguay, por ejemplo, no, es imposible. Hicimos un trabajo hace un par de años con Antonio Martín Artiles, justamente sobre poder captar esa información y veíamos esos límites. Pero principalmente el gran tema es lo que apuntaba mañana, que es cómo hacer con los registros administrativos, que hoy hay una gran necesidad de articularlos, sobre todo el tema de los ingresos declarados, donde hay una situación muy grande entre registros y las encuestas de hogares, y por otro lado, aquellos informales que yo no puedo captar. Brevemente, una respuesta breve, así hacemos. Muy breve, no sé. ¿No? A ver, comienzo por el último, por la última pregunta. Esto está todavía en un estado muy incipiente, ¿verdad? Por lo tanto, las prácticas que se van resolviendo en cada país siguen siendo un poco explorando hasta donde puedes conseguir acceso a los datos, qué es lo que puedes hacer. Entonces, no hay para nada armonización ni comparabilidad. Yo diría que es todavía algo muy experimental. Esto, por ejemplo, de utilizar los registros en el censo, es algo que, de pequeña escala, etcétera, más bien marca una vía hacia dónde, pero es en mucho sentido más anecdótico que otra cosa. No hay ninguna estadística oficial que ahora se produzca estrictamente diciendo que estoy juntando la encuesta con el registro, ¿verdad? Entonces creo que es parte de algo que habrá que ir respondiendo en el camino. No sé si entendí bien la pregunta sobre la oferta y la demanda. Básicamente la demanda en este caso tiene que ver con quiero información más oportuna, más desagregada, y no te voy a dar más recursos para levantar una encuesta con más muestras ni más frecuentemente, ¿verdad? En términos de la demanda de información. Me refería a las encuestas de actividad económica, que son encuestas de demanda, del lado de la demanda. Las encuestas de población son del lado de la oferta. Está buena la solución que tú decís para solucionar la información del lado de la oferta. ¿Cómo se soluciona o cómo imaginan ustedes la solución del lado de la demanda? Porque ahí te van a quedar unas encuestas que se hacen en empresas. Sí, lo respondo muy rápidamente, porque también hay algunas líneas que tienen que ver con utilizar las empresas tienen que declarar un montón de información, ¿verdad? La superintendencia, etcétera, donde puedes utilizar esa información también en lugar de ir con el cuestionario y preguntarle cuántas personas trabajan acá. Es también viable en esa línea. Perfecto. Muchas gracias a los dos, muy amables, y le vamos a pasar rápidamente la palabra a la vicerrectora que pudo terminar su reunión con los estudiantes demandantes, muy demandantes. Sí, muchas gracias, Sandra. Bueno, sí, me he podido escapar, estoy negociando con los estudiantes pro-Palestina que nos invadieron el rectorado y que consiguieron que tuviéramos un claustro extraordinario que se va a celebrar el viernes, y ahí ando negociando con ellos y
presentan un texto consensuado o no. Como se pueden imaginar, el suyo mucho más arriesgado que el nuestro. Y bueno, estoy ahí en duras negociaciones, pero bueno, fruto del carácter que imprime esta universidad y este equipo de gobierno en concreto, de tener un carácter pues negociante, dialogador, mediador, ¿no? No sé si saben que el rector de la Universidad de Sevilla acabó con la acampada llamando a los antidisturbios. Entonces, nosotros no hemos hecho esas cosas, un carácter mucho más abierto, ¿no? Bueno, para mí ocuparon el rectorado y lo sacaron a los sí, lo sacaron con negociaciones. Sí, nosotros con negociaciones y en la Universidad de Sevilla con los antidisturbios. Con los palos. Es una clara diferencia a la hora de abordar los conflictos, ¿no? Entre naturales entre estudiantes y institución, ¿no? Bueno, para mí es un placer estar aquí esta tarde para cerrar este día de hoy de trabajo intenso, de esta semana que va a ser la semana grande de la sociología en esta universidad, ¿no? No solo tienen bastante con el congreso, sino que siguen aquí debatiendo, cosa que está muy bien. Tengo que excusar al rector, que le hubiera gustado venir, pero está en una conferencia CRUE. Y bueno, pues la verdad es que se abordan en este meeting asuntos que son esenciales, que entran y casan muy bien con la filosofía interna de esta universidad, con una clara orientación social. Ya no sé si conocen nuestros proyectos como la Flora Tristán, que es una residencia inmersa quizá en el barrio más pobre de Europa, como un claro ejercicio de en brincarnos con la sociedad, ¿no? Es decir, de formar parte de la sociedad y de los sectores quizás más desfavorecidos, ¿no? Y aquí que había estado debatiendo sobre las desigualdades sociales, pues me parece que entra mucho dentro de la filosofía de esta casa, ¿no? Y bueno, concretamente me gustaría hablar de uno de los temas que habéis hablado esta tarde, que es los modelos de empleo. Ya sabéis que tenemos a Sandra Facelli como directora del Observatorio de Empleo. Esto ha sido una reivindicación por mi parte histórica de necesitamos datos para poder tomar decisiones, ¿no? Basadas en evidencia, evidentemente, ¿no? Y bueno, pues ahí estamos intentando hacer las cosas bien hechas, ¿no? No sé si os ha contado lo que estamos haciendo con Eurograduate. ¿No has contado nada? No. Bueno. Si me lo permites que lo cuente el trabajito que estamos haciendo muy breve, ¿no? Tenemos nuestro Instituto Nacional de Empleo, hace una encuesta de egresado y egresada universitarios, con una encuesta de elaboración propia. Y bueno, cuando empezamos a intentar buscar una encuesta validada, porque nuestros datos son complejos, porque nuestros universitarios nuestros egresados y egresadas salen mucho del Estado español, y entonces, como lo que hacen es cruzar datos con Seguridad Social, perdemos una cantidad de datos impresionante. Entonces, aparecemos con mucho más desempleo o mucha menos inserción, mejor dicho, mucha menos inserción real de la que hay, ¿no? Porque nuestros estudiantes están en Estados Unidos, en Canadá, en América Latina, en tantos otros espacios, ¿no? Entonces, bueno, pues dijimos, vamos a hacer una encuesta de seguimiento buscando la dirección de los padres, ¿verdad? Y ahí ya Sandra quería medir siempre desigualdad social y origen social. Y entonces, bueno, pues finalmente decidimos sumarnos a la encuesta europea, que hay una encuesta europea que se llama Eurograduate, que ya funciona, me parece que es en 5 o 6 países, ¿no, Sandra? Y la estamos validando culturalmente en España, ¿no? Yendo por delante del INE incluso, ¿no? Entonces, bueno, estamos haciendo ahí un trabajo muy interesante con estudiantes en prácticas y desarrollando una labor, espero que para el servicio de la comunidad universitaria. Montamos un seminario muy interesante también, que nos trajimos a los actores principales en la comunidad autónoma, nuestro observatorio andaluz. De España. Y de España, ¿verdad? Porque trajimos a alguien de la Universidad de Barcelona, sí, ¿verdad? De Madrid, ACU, sí. Es decir, que estamos haciendo pues cuestiones interesantes en estos temas, ¿no? También desde la universidad. Así que, bueno, pues con esta pequeña aportación quiero darle las gracias por elegir
la universidad para este primer Global Meeting, que creo que tenéis muchos más, ¿no? De casi 2. Y nada, con esto pues cerramos este día de trabajo intenso y nada, ya toca descansar y también divertirse, ¿no? Y agradecer a la vicerrectora, perdón, que va a ser Incasic Member, así que es fantástico, y va a ir a Córdoba, así Eso que espera ir a Córdoba. Gracias. Gracias a vos.